En esta lección, las guerras entre nefitas y lamanitas continúan. Y Moroni empezó a fortificar sus ciudades para protegerse de los ataques de los lamanitas y evitar que siguieran apoderándose de ellas. Porque los lamanitas, aprovechando que las disensiones internas estaban debilitando a los nefitas, les arrebataron algunas de sus ciudades. Y en medio de todas estas batallas, mientras los nefitas se esforzaban por protegerse de los ataques constantes de los lamanitas, Elamán y sus hermanos Shiblón y Coriantón, junto con Amón y sus hermanos y con otros misioneros, seguían esforzándose por fortalecer a los miembros de la Iglesia y tratar de contrarrestar de alguna manera las divisiones que de vez en cuando surgían entre ellos, provocadas por los disidentes nefitas. Y en el relato de estas grandes dificultades que enfrentaban los nefitas, Mormón hace una pausa y nos recuerda que los antinefileitas o el pueblo de Amón eran lamanitas que aceptaron la fe de los nefitas con la predicación de Amón y de sus hermanos, y que a estos conversos se les permitió vivir en la tierra de Zarahemla protegidos por los ejércitos de los nefitas. Pero ellos no participaban en las luchas contra sus hermanos los lamanitas porque habían vertido tanta sangre antes de su conversión que hicieron un juramento de no verter más sangre y estaban dispuestos a morir si fuera necesario con la esperanza de que se les perdonaran sus graves pecados. Y habrían perecido en su tierra, en la tierra de Nefi, si Amón y sus hermanos no los hubieran llevado a la tierra de Zarahemla para establecerse allí, protegidos por los ejércitos de los nefitas. Y dice Mormón que estos lamanitas conversos, cuando vieron las muchas aflicciones que los nefitas estaban sufriendo para protegerlos y defenderlos, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas para ayudar a los nefitas a defender su país. Pero cuando estaban a punto de tomar las armas y de quebrantar el juramento que habían hecho de no tomarlas nunca más, Elamán y sus hermanos temieron que al hacerlo perdieran sus almas y los convencieron de que no lo hicieran. Por tanto, se vieron obligados de nuevo a ver a sus hermanos los nefitas enfrentar solos tantas dificultades, aflicciones y peligros sin contar con su ayuda. Pero estos conversos tenían muchos hijos y ellos no habían hecho juramento alguno de no tomar las armas de guerra para defenderse de sus enemigos. Por tanto, todos aquellos que tenían edad suficiente para tomar las armas se reunieron e hicieron el juramento contrario, es decir, hicieron un convenio por el que se comprometieron a luchar por las libertades de los nefitas y de proteger y defender su patria. Y pidieron que Elamán fuera su caudillo. Y juraron que jamás renunciarían a su libertad y que lucharían para proteger a los nefitas y protegerse a sí mismos del cautiverio. Y fueron 2000 los jóvenes que hicieron este convenio. Por tanto, Elamán tomó el mando de este pequeño ejército de 2000 jóvenes soldados y se dedicaron a proteger la frontera sur del país. En los capítulos 56 a 58 del libro de Alma leemos una carta que Elamán envió al capitán Moroni
dando un informe de las luchas de sus 2000 jóvenes guerreros contra los lamanitas. El Amán informa y recuerda a Moroni que sus 2000 jóvenes eran los hijos de aquellos lamanitas que Amón trajo de la tierra de Nefi. Y ya que sus padres habían hecho un convenio de no tomar las armas, estos jóvenes habían decidido tomar las armas de guerra en lugar de sus padres para defender la tierra de los nefitas. Y el Amán cuenta a Moroni cómo la ayuda de sus jóvenes guerreros se estaba convirtiendo en un gran refuerzo para los ejércitos de los nefitas, y cómo los padres de estos jóvenes estaban ayudando a sus hijos enviando provisiones. Y el Amán insistió en que su pequeño ejército se convirtió en una ayuda necesaria para los ejércitos de los nefitas, porque se mantenían firmes, llenos de fe y obedientes como les habían enseñado sus madres. Y el capítulo 54 del libro de Alma empieza con una carta que Moroni escribió a Amorón, el rey de los lamanitas. En esta carta, Moroni propuso a Amorón un intercambio de prisioneros. Y después de pedir este intercambio, Moroni le dijo: Amorón, quisiera decirte algo sobre la justicia de Dios y sobre la espada de su omnipotente ira que se cierne sobre vosotros. Os digo que si no os arrepentís y no os retiráis con vuestros ejércitos a vuestras propias tierras, renunciando a vuestros propósitos asesinos, la ira de ese Dios que habéis rechazado caerá sobre vosotros para vuestra completa destrucción. Y así preservaremos nuestra religión y la causa de nuestro Dios. Lo que Moroni estaba diciendo a Amorón es que Dios ayudará a los nefitas a vencer y a destruir a los lamanitas, porque el capitán Moroni y su ejército estaban luchando por la causa correcta. Pero ¿quiere decir esto que Dios no permitirá que mueran los que están al servicio de su causa? El capitán Moroni responde a esta pregunta en una carta que envió a Paorán, que era el gobernador de la tierra, diciendo: ¿Suponéis que por haber muerto tantos de nuestros hermanos en las batallas lo han hecho porque no eran justos? El Señor permite que maten a los que viven rectamente para que su justicia condene a los malos, mientras los buenos entran en el reposo del Señor su Dios. Por tanto, la protección que Dios da a quienes obedecen sus mandamientos va más allá de la vida en este mundo. Y el capitán Moroni quiere que tengamos esta enseñanza en nuestra mente al evaluar el resultado de las batallas que los nefitas estaban teniendo contra los lamanitas. Y a nosotros nos ayuda también al sufrir la pérdida de las personas que amamos y tengamos la tentación de preguntarnos por qué ha muerto un ser querido si estaba viviendo fielmente. Y el Amán contó las luchas que los nefitas tuvieron para conservar sus ciudades y para conquistar las ciudades de los lamanitas. Y en sus luchas por conservar la ciudad de Cumeni, por ejemplo, los nefitas sufrieron muchas bajas. Y el Amán escribió en parte lo siguiente a Moroni: Estos jóvenes no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas, porque sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y ellos repetían las palabras de sus madres a el Amán diciendo que no dudaban de lo que sus madres les enseñaron. Y decían: nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer.
Y como estos jóvenes no habían combatido antes de salir a la guerra, el Amán dijo que después de su primera batalla tomó nota de sus jóvenes guerreros que habían combatido con él, temiendo que muchos de ellos hubieran perdido la vida. Y el Amán supo que 200 de sus jóvenes guerreros se habían desmayado por la pérdida de sangre, mezclados entre los muertos. Pero para su gran gozo vio que ni uno de ellos había perecido. Y escribió en parte lo siguiente a Moroni: pero gracias a la bondad de Dios, para nuestro asombro y para el gozo de todo nuestro ejército, aunque todos estos jóvenes habían recibido muchas heridas, ni uno solo pereció. Aunque tristemente 1 millar de nuestros otros soldados perdieron la vida en la batalla. Y atribuimos la salvación de nuestros jóvenes guerreros al milagroso poder de Dios, gracias a su gran fe en lo que les habían enseñado sobre la importancia de creer que había un Dios justo y protector que preservaría a quienes demostraran su fe en este poder divino. Esta, pues, fue la fe de aquellos jóvenes que se enfrentaban a las luchas de la vida con mentes firmes, poniendo su confianza en Dios continuamente. Y el libro de Alma termina con el ejemplo de los jóvenes guerreros de El Amán, porque este mundo necesita urgentemente este tipo de jóvenes que nos llenen de esperanza sobre nuestro futuro. Y Moroni dice a Paorán, gobernador de toda la tierra, lo siguiente refiriéndose a los dirigentes de este mundo: ¿os habéis olvidado de los mandamientos de Dios? ¿Creéis que Dios os tendrá por inocentes mientras os sentáis ociosos sin hacer nada? Recordad que Dios ha dicho que el interior del vaso se limpiará primero y después se limpiará el exterior. Y a continuación habla claramente a los dirigentes que no hacen nada para proteger a su pueblo de los peligros de este mundo, diciéndoles que deben demostrar un espíritu verdadero de libertad y esforzarse por fortalecer a sus ciudadanos, recordándoles que los pueblos están sufriendo por culpa de las iniquidades de sus dirigentes, que sólo aspiran al poder y a la autoridad, y les dijo: si no os afanáis por la protección y defensa de vuestro país y de sus habitantes, la espada de la justicia caerá sobre vosotros. Moroni añadió las siguientes palabras a su mensaje: he aquí soy Moroni, no busco poder, sino que lucho por abatirlo. No busco los honores de este mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Y las palabras de Paorán a Moroni nos ayudan a meditar todo lo aprendido en esta lección. Paorán dijo lo siguiente: mi alma permanece firme en esa libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Resistamos, pues, al mal y regocijémonos en el gran privilegio de nuestra Iglesia y en la causa de nuestro Redentor y de nuestro Dios, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la libertad. Y las guerras entre lamanitas y nefitas terminaron con la buena noticia de que, acabados los enfrentamientos, muchos de los prisioneros lamanitas desearon unirse al pueblo de Amón y ser ellos también un pueblo libre. Y cuando se restableció la paz de nuevo entre el pueblo de Nefi, Moroni entregó el mando de sus ejércitos a su hijo Moronía y se retiró a su propia casa para pasar el resto de sus días en paz. Y esta lección termina con la triste noticia de la muerte de Moroni.
y murió después de haber cumplido su misión de traer la paz sobre su pueblo, como muchos de nosotros quisiéramos ver en nuestros propios países. Y Moroni salió de este mundo dejando el ejemplo que nuestros dirigentes y todos nosotros deberíamos seguir. Hermanos y hermanas, mantengámonos firmes, pues, en esa libertad con la que Dios nos ha hecho libres, cumpliendo sus mandamientos y limpiando de nuestro interior todo lo que debamos eliminar. Y vivamos dignos de la protección del maravilloso poder de Dios en todas nuestras luchas por lograr la vida eterna.